Buenos días, soy Isabel Jerez Martínez de la Universidad de Murcia. En primer lugar, pues agradecer a la organización del segundo Congreso Internacional de Innovación Docente e Investigación en Educación Superior permitirnos participar. El título de nuestra propuesta es Cultura Disney Pixar y su efecto en el alumnado universitario actual, comprensión crítica y deconstrucción de estereotipos. En este trabajo pretendemos analizar la relación entre el alumnado universitario actual y su vivencia de la cultura Disney Pixar. Para ello, veremos algunos rasgos de la generación Z a la que pertenece este alumnado, cómo se aproximan a las historias y cuáles son sus referentes en relación a ciertos relatos tradicionales. Eso nos lleva a acercarnos a la marca Disney Plus, para observar también algunos rasgos esenciales de la misma y su efecto sobre estos jóvenes centennials que pueblan nuestras aulas. Seguidamente trataremos de plasmar lo importante que es para los seres humanos la recepción de historias en la infancia y juventud y cómo calan en los sujetos los mensajes y estereotipos, las imágenes con las que construimos el imaginario colectivo y la reacción ante los sucesos de la vida que estas historias así narradas nos muestran. Los relatos pueden ayudarnos en mayor o menor medida según sus características y según las herramientas que posee el receptor. Estas estrategias pasan también por las aulas y los docentes, por lo que trataremos de aproximarnos a Eco y Lotman, a la interpretación de los signos, para posteriormente observar algunos estereotipos subyacentes que ya podemos apreciar en esta pantalla de inicio. Observar estereotipos subyacentes, decimos, así como reflexionar brevemente sobre cómo afecta el discurso social a los discursos particulares y muestras, digitales o no, de este alumnado Z. Concluiremos, desembocaremos en el necesario trabajo educativo en torno a la activación urgente de estrategias de comprensión. Vamos ya a iniciar la travesía en torno a la cultura Disney Pixar. La generación Z es digital. Está conformada por los jóvenes nacidos a finales de los años 90 del pasado siglo y hasta aproximadamente la primera década del siglo XXI. La tecnología es parte de la realidad en la que viven. Son multitarea, impacientes y les gusta la interactividad. Por eso encuentran en la web un espacio adecuado para innovar, aprender y comunicarse. Las redes sociales también están en su vida y por el tiempo que invierten en ellas, varias horas al día, suponen un pilar en la configuración de su mundo. Para ellos es importante la imagen que lanzan. YouTube, por ejemplo, tenemos aquí a Javier Ruescas, es muy interesante ver sus vídeos en relación a las producciones Disney, o también la viralización de canciones y otras filmaciones. Tenemos también a otro youtuber que canta utilizando el lenguaje de las películas Disney. Entonces, YouTube, como la viralización de canciones y otras filmaciones, y así como los vídeos como herramienta de aprendizaje, sirven para hacernos una idea del modus operandi ante dudas, inquietudes o como exploración y aportación particular a la red global. Twitter, Instagram, Facebook o TikTok forman parte de su vida y les sirven para proyectar una idea de ellos mismos. La apariencia es vital. Este hecho característico nos servirá en las conclusiones para ver hasta qué punto apariencia y hábitos reales se encuentran encastrados o desilvanados. También a la literatura, a las historias, se aproximan mediante canales audiovisuales, la generación Z. A través de ellos han conocido los relatos tradicionales y otros más actuales. Hablar de relato tradicional y canal audiovisual supone aludir directamente a Disney y cómo nos ha contado, recontado y vuelto a contar a su manera estas historias. Disney es la fuente principal o casi total para la generación Z y hoy a través de la plataforma de consumo cultural Disney Plus tienen o nos tienen embaucados no solo a la infancia o las familias, también a los amigos, a los amantes de otras galaxias muy lejanas, a los amantes de los superhéroes y hasta a los amigos de la geografía mundial. Las aportaciones de la generación Z a la red en relación a las historias se diversifica y categoriza en emojis o frases de uso popular que son usadas inconscientemente en muchas ocasiones y, bueno, tarareadas también. Esto también es arriesgado. Recordemos si no cómo se utilizaba el verso, la melodía y la repetición para memorizar fácilmente mensajes. Y bueno, como decía Orwell, entre otros, una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. Con las canciones lo hacemos casi sin pensar, inconscientemente. Esto nos lleva al trap, que por cierto también lo escucha el alumnado Z. ¿Pensarán en las letras o harán como con las canciones Disney? Dejamos ahí la pregunta abierta. La utilización y creación de emojis con personajes Disney para expresar sus estados de ánimo eh, también nos lleva a otras preguntas. Por ejemplo, ¿qué princesa Disney elegirán nuestro alumnado, nuestras alumnas como representación de sí mismas? ¿Habrán pensado en qué subyace tras cada uno de estos personajes?
Disney Plus surge para satisfacer a los consumidores. ¿Hemos dicho consumidores? Disculpa. Queríamos decir receptores de historias de todo el mundo, es decir, en la cultura globalizada que la misma plataforma va creando a través de las décadas y en su diversificación y contenidos, historias, objetos, merchandising, lugares, tiendas o parques de atracciones, generadores de experiencias mágicas. En Disney Plus todo está en streaming, no es necesaria la descarga de archivos digitales. Diversión familiar garantizada con las características de variedad e inmediatez. Cines, series, realities vinculados a Pixar, Marvel o Lucasfilm. Parece que pretende eternizar las experiencias vinculadas a la marca y genera una necesidad, desde la infancia, de adquirir, de querer tener objetos o todo aquello que nos recuerda a ese momento de vivencia de esa experiencia mágica. Experiencias múltiples y al alcance de la mano siempre que lo deseemos. Disney no elaborará productos, sino una marca. Es la industria que fabrica sueños. Pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace tan bien? Quizá porque sus historias generan ilusión en los receptores y consiguen una conexión emocional con un amplio público. Hace disfrutar, genera experiencias placenteras y mágicas, sensaciones que los consumidores queremos vivenciar una y otra vez y de múltiples maneras. Al gusto del consumidor, ¿cómo eternizar la experiencia? Su pura globalización, diversificación de mercancías y economía mordaz e implacable. Todo esto también es Disney. En el prólogo de la obra Los cuentos de hadas clásicos anotados, nos invita María Tatar a no olvidar el poder de estos relatos y dice que nos ayudan a edificar el mundo imaginario de la infancia y a construir el universo adulto de la realidad. Y continúa afirmando que, seamos o no conscientes, modelan nuestros códigos de comportamiento y líneas de desarrollo, al igual que nos proporcionan términos con los que reflexionar sobre lo que ocurre en nuestro mundo. Pero quizá cabría preguntarse, ¿qué cuentos de hadas? Los textos de Basile, Perrault o Grimm nos aportan conflictos, violencia y también magia y buenos finales. El imaginario que nos aporta Disney también contiene magia y finales felices, pero sigue la estela de la idealización de la infancia, llevándola hasta la mutilación de elementos que indudablemente ayudan a crecer, a reflexionar, a construir la realidad. Se eliminan, por tanto, aspectos que pueden ser herramientas útiles para ese aprendizaje base de los misterios de la vida y la muerte, del bien y el mal, sobre el que se cimenta el mundo adulto. Es fundamental dialogar, conversar sobre lo que los niños y jóvenes leen, sobre lo que les leemos, sobre lo que ven, analizando los efectos de la historia para profundizar en asuntos que de modo similar puedan darse en el mundo real. Los relatos influyen en la educación social del hombre desde siempre, primero en los mitos, luego en las narraciones orales. Han aportado al ser humano ideas valiosas sobre conceptos como la libertad, la generosidad, la enfermedad, la alegría, la muerte o el amor. Aunque, como dijo Sabater, en literatura lo único inapelable y duraderamente instructivo es el deleite mismo. Es indudable que es necesario pensar en los subtextos, en lo que subyace, porque esto también es importante, entre otras cosas, para la asimilación de valores. Las historias nos rodean en toda su diversificación. La lectura hoy es híbrida y se torna necesario, como afirma Colomer, pensar en qué nos proporciona ese contacto con ellas, o reformulado por Ignacio Ceballos, por qué es importante. En primer lugar, nos aproxima al sustrato común de materiales literarios infinitamente trasvasados. Para que el lector comprenda, debe establecer conexiones. Esa reutilización nos llevará a observar cómo se actualiza el arquetipo, qué pierde, qué gana y cómo afecta a su reconfiguración y proyección. De igual modo, como ya hemos comentado, estos textos contienen valores de cada época y sociedad, hoy globalizada, que generaliza, estandariza y da por válidos ciertos roles, comportamientos, actitudes, y nos invita muy poco a reflexionar cuáles son lícitos y cuáles no. Simplemente así son, y es el único referente que poseen, entre otros, multitud de alumnos y alumnas de la generación Z que solamente y como fuente principal y casi exclusiva conocen los planteamientos de Disney. Este proceso de endoculturación se da entre consciente e inconscientemente. Será importante la transmisión de historias para ampliar el bagaje, las experiencias al experimentar la ficción, experiencia diversificada, puesto que cada plataforma, como nos dice Scolari, nos invita y ofrece una experiencia diferente. En los años 70, Umberto Eco formuló varias hipótesis sobre la cultura, emanando de ellas la idea de que es un fenómeno de significación y de comunicación. Como desde una perspectiva filosófica investiga López Cedeño en algunos trabajos sobre mundo y lenguaje. La consecuencia fundamental es que sociedad y humanidad
existan cuando se establecen relaciones de significación y procesos de comunicación. Esto apunta a dos ideas. La primera sería que toda cultura se ha de estudiar como un fenómeno de comunicación, y la segunda idea alude a que todos los aspectos de una cultura, incluidos los objetos culturales, pueden ser estudiados como contenidos de comunicación. Otra aportación en relación a cultura, semiótica y comunicación es la que nos dejó Yuri Lotman, al aludir a la semiosfera, al mundo de los signos en el que todos los seres humanos vivimos e interactuamos. Formamos parte de ese mundo. Lotman afirma que el sentido será nuestro discurso sobre el mundo. Por ello, es competencia del hombre la actividad de dar sentido al mundo, una actividad semiótica en la que el individuo puede ejercer tan solo en conexión con la colectividad, es decir, con la cultura. Que los signos tengan connotaciones subyacentes implica que si perdemos referentes de los objetos culturales y la capacidad de conectar, perdemos el sentido, la comprensión plena, la libertad por falta de conocimiento. Y si perdemos el sentido en la época de la modernidad líquida, como afirma Bauman, implicará a su vez un discurso pobre, indicio de un pensamiento limitado, que puede convertirnos en personas fácilmente influenciables e incapaces de análisis profundos y donde todo se torna voluble y fugaz, lo que alimenta el no detenernos a profundizar, reflexionar, cuestionar. El influjo de Disney es que ha configurado de manera masiva los gustos de los receptores, muchos de ellos de la generación Z, también la de sus padres, y con la plataforma Disney Plus continúa ese afán globalizador, familiar, homogeneizador, como dice Gemma, y simplificador de aspectos psicológicos importantes. Las películas, las tramas, los personajes, pasados por su tamiz, a través de sus lentes, sustituyen a las versiones literarias previas de esas historias en el imaginario social actual. Los dibujos animados, que ya vieron los padres y madres de la generación Z y que también vieron los de esta generación por influencia familiar, a priori no dejan de ser un modo de entretenimiento ameno, con canciones pegaditas y demás, pero como todo signo, significa. Como hemos visto anteriormente, es importante no perder los referentes de los objetos culturales. Lo que ha sucedido es que Disney es el referente, ergo, se pierde sentido. Hay que conectar, buscar fuentes, entender cada texto en su contexto. Si pensamos en Disney es inevitable pensar en princesas. Las primeras, Blancanieves, Cenicienta, La Bella Durmiente, representan estereotipos hogareños y serán sistemáticamente rescatadas por el príncipe. Luego encontraremos a otras, a Ariel, a Yasmín, que parecen avanzar, aunque sacrificar la voz y la palabra, véase, el pensamiento quizá no está tan mal, porque quizá, tal vez, nadie las escucha o porque la última palabra nunca la tienen ellas. Tremendo. Las últimas, Diana o Brave, son más activas, fuertes, no necesitan personajes masculinos que las salven. Y aquí influye Pixar en ese giro que amplifica miras. Positivo avance e inevitable en la sociedad actual hasta para Disney. Las nuevas versiones live action, con actores también, tratan de reformular algunos aspectos lentamente, poco a poco, aunque algunos sectores de la generación Z en sus redes sociales se escandalicen de que la actriz que interpretará a la sirenita sea de color, por ejemplo. Paradojas de la modernidad. De las princesas pasivas que ven el trabajo como algo indigno y la felicidad se vincula a los bienes materiales, cuando sobrepasa los niveles de glucosa en sangre provoca el rechazo de la cultura popular y una reformulación subvertida. Al final veremos algunos ejemplos como el de Moderna de Pueblo, Idiotizadas, o la audioserie para Storytel de Eva Campos Navarro, Jodidas princesas, donde se muestra esta reformulación subvertida. Cuando nacen los primeros centennials, se estrena la primera película Pixar, pero también conocerán las adaptaciones de los clásicos literarios al mundo animado, tales como Blancanieves y los siete enanitos, Pinocho, Bambi, Cenicienta, Alicia, o La Bella Durmiente, La Sirenita, La Bella y la Bestia. Bueno, sus padres las vieron en VHS y ellos las verán en DVD y a través de Disney Channel, por ser películas familiares, una y otra vez visionadas. Las colaboraciones Disney y Pixar en los 90 del pasado siglo son exitosas. En la década del 2000 comienzan a hacer secuelas y se aprecia la influencia positiva de Pixar. Desde 2010 se inicia un periodo de remakes en acción real. Mulan hoy está en el horizonte. Se compran los derechos de Marvel, en 2012 Los Vengadores y también de Star Wars. En estos últimos tiempos encontramos maravillas como Wall-E, Up, Inside Out o Coco. Las temáticas, las tramas, los personajes se amplían y parece que se ven más lejanas esas princesas Disney estereotipadas.
Hasta se generan memes y otros signos en la red con cierta ironía, sarcasmo o burla. Esto, a priori, debería ser indicio de que esos estereotipos han mutado también en la vida real, aunque pudiera ser que el discurso social ha cambiado y lo correcto ahora es reformular la fórmula antigua, pero sin mucha convicción, parece. ¿Han cambiado sus expectativas, sus actos, su modo de relacionarse? Bueno, como veremos, los sistemas de ideas siempre tienen sistemas de representación. Lo que ha ofrecido Disney y ofrece ahora en streaming, en sus historias, es la idea de no subvertir el orden establecido y de que pase lo que pase, hay que cantar. Gen Mayuk inicia su obra Análisis de narrativas infantiles y juveniles con estas palabras. Leer una historia es conocer cómo los pueblos han intentado explicar su mundo. Disney es la cara visible de la globalización, del mundo globalizado, y esto nos conecta con el fenómeno económico y también con el cultural, donde habría una única narración que serviría a la sociedad global para explicar el mundo que nos rodea. Es una supermarca puesto que diversifica el consumo, dirigiendo su producto a toda la familia, y también porque no elabora productos aislados, sino todo un entramado inmenso de objetos, producciones audiovisuales, ropa, materiales de lectura y escritura, colecciones de productos de hogar, alimentación, lugares de ocio, música, canal Disney Plus en streaming, etc. Todos estos productos son consumidos porque se ha creado previamente, con las versiones fílmicas y la música, la ilusión de una experiencia mágica. Todo lo que lleva esa marca produce en nosotros esa ilusión o nos lleva a rememorar esos momentos casi de encantamiento que deseamos volver a vivir al poseer o contemplar merchandising, al escuchar ciertas canciones, etc. Como leí en un artículo de The Guardian en fechas previas a alguna de estas navidades prepandemia, muchos de los juguetes Disney se fabrican con el sello Made in China o Made in Japan. Globalización se llama el monstruo, homogeneización de historias, objetos, gustos, pensamientos. En la cultura letrada, en los centros educativos, hemos ignorado durante mucho tiempo estas historias que los niños y niñas de la generación Z y de otras anteriores y posteriores hemos ido engullendo sin crítica de ningún tipo. No pasaba ningún filtro que cuestionara esos estereotipos, esas historias mermadas, mutiladas, simplificadas, dulcificadas in extremis. Hoy, sus adaptaciones han sustituido todas las versiones clásicas, tanto en el imaginario de los escritores nuevos como en el imaginario de los lectores Z. Disney anula detalles, las diferentes maneras de narrar y, en consecuencia, las distintas maneras de ver el mundo. Elimina la complejidad moral para un mundo globalizado que las degusta y desea. El mundo que Disney transmite es, según Giroux, citado en Gen Mayuk, 2000, sí, apariencia de inocencia, máscara promocional que disimula sus técnicas comerciales agresivas. ¿Alentará con sus procedimientos a que nos convirtamos en consumidores activos? ¿Y los niños identificarán cultura con consumo? ¿Esta identificación cultura-consumo, la generación Z, forma parte ya de este engranaje? Una de las cuestiones más importantes en relación a la enseñanza de valores es pensar por qué estas películas, estas historias Disney, son tan poderosas a la hora de transmitirlos, quizá mucho más que la escuela, que la familia. Han supuesto y siguen suponiendo hoy un espacio ficticio de seguridad, inocencia y magia donde todo es posible, si te ajustas al canon, claro, que ha favorecido que los receptores, como dice Gen Mayuk, se hayan situado emocionalmente en ellas. La globalización cultural que supone uniformiza gustos y así, si a todos nos gusta lo mismo, es mucho más fácil venderlo. También el pensamiento globalizado y en esta visión cultural reducida, con las historias que explican nuestro mundo simplificadas en cuestiones psicológicas y morales, es difícil, cuanto menos, tener un discurso minoritario y crítico. Difícil, que no imposible. Nuestros alumnos de la generación Z serán docentes del mañana. Debemos incluir las historias Disney en las aulas para favorecer el diálogo y profundizar en estereotipos y otras cuestiones, para ampliar, conectar, amplificar tramas, personajes y mundos de ficción. Dialogar sobre los textos y dialogar sobre las historias en otros formatos. Es importante desarrollar un pensamiento crítico, bucear hasta la comprensión total. Hay que traer a los espacios letrados, a las aulas, dinámicas que el alumnado utiliza fuera de la misma. En los espacios de afinidad extraacadémicos, crean, producen, escriben, reformulan, relacionan. Hay que introducir la crítica, las conexiones con otros textos en su contexto, el juego que supone para ellos.
En diversos estudios, incluido este que indicamos aquí en la pantalla, realizado por la Universidad de Alicante y donde colabora la Universidad de Murcia y donde se analizan producciones del alumnado. En ellas se aprecia una crítica que coincide con el discurso dominante, pero en las acciones vemos que no es un discurso propio y asumido y, por lo tanto, en múltiples ocasiones los estereotipos anquilosados siguen perpetuándose de facto, no de palabra, pero sí en las actitudes, en el modo de relacionarse y en el modo de actuar. Pese a que en estas muestras de creación literaria con cuentos Disney, puesto que Disney se ha convertido en el único referente para el alumnado de la generación Z, sí hay un empoderamiento femenino, por ejemplo, u otros factores que ahora suponen el discurso fuerte. Hace falta más análisis, más diálogo y más comprensión plena y crítica para que no nos digan lo que queremos escuchar en las producciones y luego continúen de facto perpetuando modos de comportamiento. Esto es una muestra de que la comprensión no ha llegado a su máximo nivel, puesto que el máximo nivel nos debe mover a actuar en el mundo de manera consciente y cuestionarlo todo, los estereotipos y también el discurso, todos los discursos, el minoritario y el dominante, para concluir en un discurso propio. En relación a la comprensión crítica, Isabel Solé nos hace unas propuestas, lanza unas estrategias previas, durante y posteriores a la lectura, entendiendo lectura como lectura, pues, lectura híbrida, multimodal. Vamos a ver algunas tareas concretas de estos tres bloques, tareas o estrategias previas, durante y posteriores a la lectura. En horizontes, como tareas concretas, ejemplos de algunas de estas propuestas concretas, antes de la lectura, podríamos dialogar sobre lo que nos sugiere la portada, el inicio de la película, el book trailer o el título, ver cuál es el horizonte de expectativas. Durante la lectura, en el bloque La importancia de estar despiertos, así lo hemos denominado, podríamos, si es un tipo de lectura que implica decodificación grafofónica, pues será importante verbalizar fragmentos o jugar a visualizar fragmentos del texto. Podemos añadir emoticonos en las márgenes de ciertos párrafos textuales, pues emoticonos con una carita de duda, de alegría o de enfado si no ha sido comprendido, no se entiende, o de fragmentos de vídeo o videojuegos, anotando la fracción temporal o pausando la reproducción. Es importante repasar y poner en común lo que no se ha comprendido. También podemos subrayar información esencial en textos o poner post-it, poner notas en páginas de una viñeta de cómic, anotar la escena, el momento, el fragmento temporal de una película, crear mapas literarios incluyendo personajes, acontecimientos y lugares de desarrollo de la acción también es motivador y clarificador. En el último bloque de estrategias que hay en la pantalla, nosotros podemos, como tarea concreta tras la lectura, sería valiosa la creación de ensayos con argumentos y ejemplos, analizar las connotaciones, las ideas subyacentes de los aspectos centrales de un vídeo, de un pasaje literario o de una novela gráfica. Podemos crear mapas conceptuales partiendo de ideas matriz, esenciales y expansiones, estableciendo jerarquías de ideas. O también hacer esquemas utilizando lo que hemos subrayado previamente en los textos, lo que indica la viñeta de cómic en la que hemos colocado esa nota, ese post-it con anterioridad, o revisitando ese fragmento temporal de una película o serie. Trataríamos de que tuvieran que anotar con sus palabras eso mismo que han considerado importante, volver a reescribir utilizando un lenguaje propio. Para amplificar significados y dar una vuelta de tuerca a los discursos, podríamos plantear una ruta híbrida de lectura que nos lleve desde fragmentos o visionados de películas Disney hasta que nos lleve a analizar cada una de estas cosas. Fragmentos o visionados de películas Disney, hasta los textos de Basile, Perrault o Grimm, y algunas anotaciones de María Tata en relación a estos relatos, pasando por Andersen o Carroll. Podríamos realizar algunas de las propuestas concretas de comprensión anotadas y también hacerlo con empoderadas de Moderna de Pueblo o los cómics sorprendentes de Bill Willingham, Fábulas y su ensalada de cuentos particular. Podemos seguir la ruta híbrida y realizar alguna estrategia de comprensión jugando a Kingdom Hearts y acompañar al joven Sora en su recorrido por distintos universos, el universo Disney y el universo de Final Fantasy, o escuchar la audioserie realizada por Eva Campos Navarro para Storytel, Oídas Princesas, e incluso reír con el musical Enganchadas y reflexionar sobre los nuevos sistemas de comunicación y su uso social. Bueno, en realidad, este viaje, esta ruta, lo importante es la selección de fragmentos para luego reflexionar tras cada lectura multimodal, una reflexión, dialogar sobre esto. Concluimos con Pessoa, bueno, más bien con una frase, con un verso de un poema de Alberto Caeiro.
Dice, pensar es incómodo, como andar bajo la lluvia. Así es muchas veces, pero es importante revisar, releer, repensarlo todo, el discurso entumecido y el que está de moda, aunque sea algunas veces como andar bajo la lluvia. Pero al hacerlo estamos andando hacia el discurso propio, el verdadero, el único valioso. Al final, el agua es vida como el sol y la existencia, como decía Simone de Beauvoir, auténticamente asumida. Así la queremos algunas personas, así lo deseo yo para mi alumnado Z también, comprensión crítica y discurso propio. Supone un reto. Vamos a por él. Muchas gracias.